Bien, hermanos, nuevamente, gracias a Dios, estamos en una semana más, semana ya 32 de nuestra exploración por la Biblia cronológica. Y bueno, hermanos, pues desafortunadamente las lecturas también nos ofrecen panoramas bastante tristes, bastante deplorables, aunque hemos hablado ya de los profetas mayores, perdón, de los profetas menores y su relación con el reino del norte, y hablamos también de cómo el reino del norte sucumbió ante el imperio asirio. Bueno, pues ahora nos toca ver lo mismo, pero ahora en el reino del sur. Y creo que vale la pena que analicemos un poquito de forma bastante breve hablar acerca del imperio babilónico. Por supuesto, esto no es un documental ni tampoco un estudio profundo, solamente es un panorama para que comprendamos un poco acerca de este imperio, qué fue lo que hizo, qué fue lo que, cuál fue la diferencia o las diferencias con el imperio asirio y cómo Israel, o bueno, mejor dicho, cómo Judá logró a pesar de ello sobrevivir y conservar su fe. Pero vamos a orar, hermanos, pidiéndole a Dios que manifieste su gloria. Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor amado, te agradecemos primeramente porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra, de prestar atención a los detalles y de estar presente, Señor, para la vida de nuestros hermanos y que esto sea de edificación para tu amada iglesia. Lo pedimos con todo nuestro corazón en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos hablando ya del imperio babilónico. El imperio babilónico que, pese a lo que algunos piensan, de hecho, también tuvo varias etapas. Babilonia surge y resurge conforme va avanzando el tiempo. Hay historias acerca de Babilonia, incluso desde tiempos de Abraham. Usted conoce, por ejemplo, la famosa historia de la Torre de Babel. Ya para entonces Babilonia empezaba a distinguirse como una gran nación. De modo que para los expertos, a fin de distinguir en la historia, conocen o ubican al imperio babilonio en este tiempo, estamos hablando del siglo V, siglo VI antes de Cristo, como el nuevo imperio babilónico. Y el nuevo imperio babilónico tiene un territorio bastante particular que, como les he dicho, a lo largo de los siglos y de las eras ha ido cambiando, así como también el imperio asirio fue cambiando, así como Egipto en algún momento también fue cambiando, así como Israel fue cambiando. Saben que hay muchos movimientos en este cercano Medio Oriente, pero el imperio babilónico tuvo esta extensión de tierra. Si ustedes logran ver ahí lo que está en verde, vemos que este es el nuevo imperio babilónico, como les he dicho, desde el siglo VI al siglo V aproximadamente, o en términos un poquito más de números arábigos, del 600 al 587 a.C., por supuesto, son aproximaciones, y ahorita vamos a ver por qué. Y noten ustedes ahí en el centro, Babilonia realmente no es tan grande, a diferencia del imperio asirio, que sí era mucho mayor. Pero como hemos dicho en algún video anterior, el problema de los asirios fue que cuando comenzaron a poblar los territorios que habían conquistado, lo que hicieron fue una mezcla de razas, según la idea era de ello, que estos no conservasen un amor a la patria, un amor a la tierra local, sino que estuvieran confundidos porque, pues, probablemente había allí una persona que venía de Babilonia, a lo mejor casado con un cananeo, y los hijos de estos dos habitantes que estaban, por ejemplo, en Palestina, decían, bueno, a dónde yo pertenezco, no soy ni de aquí ni de allá. Eh, es como si, por ejemplo, en Estados Unidos naciera un individuo de padre mexicano y madre argentina, por así decirlo. Bueno, pues a qué nación va a respetar. La idea era de que nunca se levantarían en armas, pero desafortunadamente el tiro no le salió bien, le salió por la culata, como bien dicen aproximadamente. Y cuando Asiria tuvo problemas, bueno, pues los territorios decían que no tenían ninguna motivación porque iban a pelear por un imperio que pues, no les había dado una identidad. Entonces, esto fue muy simpático y algo que, por cierto, los babilonios corrigieron porque no cometieron el mismo error. Ahora,
Siguiendo nuestro estudio, siguiendo nuestro análisis del Imperio Babilónico, el Imperio Babilónico realmente invadió a Jerusalén en 3 ocasiones. Como ustedes recordarán, en algún momento mencioné por allí al profeta Josías, al rey Josías, perdón. El rey Josías fue el último rey bueno de Judá, el último rey bueno porque a él se le atribuyen todas las reformas religiosas que de alguna forma se lograron conservar y fue lo que se llevaron a Babilonia. Y gracias a este buen rey, que desafortunadamente no termina tan bien, porque bueno, lo asesinan, de hecho, por una alianza imprudente que él hace, desafortunadamente, aun cuando haya hecho lo bueno, bueno, pues en algún momento sí llega a tener algunos problemas. Bueno, pues algunos profetas como Jeremías o como Ezequiel beben de esto y esto es lo que les da esperanza de este ambiente de reformas de Josías que desafortunadamente no persistieron. Y estos 3 reyes, que fueron Joaquín, Joacim y Sedequías, espero haberlos dicho en orden, Joacín, Joaquín y Sedequías, son los reyes que de alguna manera se enfrentan con Babilonia y Babilonia hasta cierto punto se nota muy condescendiente con Judá, muy paciente con los judíos. Los reyes realmente fueron en un principio reyes que se sometieron a Babilonia, reyes que incluso ofrecieron tributo, pero en algún punto todos estos reyes se rebelaron contra Babilonia y bueno, pues por eso les fue, como dicen coloquialmente, como en feria. A esto, bueno, pues los babilonios comenzaron a llevar cautivos a su país y esto con idea de reeducarlos e influirlos en aspectos culturales y religiosos. De esta manera, bueno, pues se creía que si podían de alguna forma reeducar a los judíos, no causarían mucho problema. Ahora, permítame leer el texto de Segundo de Reyes en el capítulo 25, en el versículo 8 al 12, lo que dice el texto respecto a esta invasión, que podríamos decir ya es la última de las tres invasiones de Babilonia a Jerusalén. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia. Y derribó todos los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Aquí tenemos, hermanos, pues la descripción desafortunada de Judá. Y bueno, en la descripción, aunque es bastante somera, se comprende que es una gran desgracia nacional, que aunque los 3 reyes de Judá en algún momento, pues sí, se habían sometido, la verdad es de que cometieron muchísimas imprudencias. De hecho, se dice que abusaron de la amabilidad del rey de Babilonia porque les he dicho que aunque Babilonia llega y saquea el templo, porque sí lo hace, Babilonia saquea el templo en 3 ocasiones, pero a la tercera ocasión lo destruye, como para decir, ya estamos hartos de ustedes, judaítas, estamos hartos de lo que están haciendo y por eso mejor los vamos a destruir. E incluso a uno de ellos le sacan los ojos y al último a Sedequías lo asesinan en frente de sus hijos. Entonces es una desgracia para ellos. El último rey que les acabo de decir es Sedequías. Y este rey, bueno, intenta hacer algo que para entonces es bastante tonto. Incluso Jeremías le advierte que no haga alianza con Egipto, porque él tenía la idea de que si Egipto y Judá se unían, bueno, pues juntos le podrían prestar resistencia a Babilonia, pero como hemos escuchado y como les he comentado, el ejército caldeo, los caldeos que antes intentaron invadir junto con, en el tiempo ay, se me fue el nombre de este profeta, de Habacuc, eh,
bueno, pues ellos también fueron, vamos a decir, con el chisme, y esto hizo que Babilonia fijara su mirada bastante particular hacia Judá y llegase para destruirlos. Los judíos, para este entonces, era una nación pues muy pequeña, vamos a decir que insignificante, apenas y si sobrevivía. Realmente, si nosotros notamos un mapa de Judá, pues Judá no tiene buenas tierras, la verdad. De hecho, está rodeada por mucho desierto. La tierra más fértil es la que está al norte. Allí cerca del mar de Galilea había una tierra bastante fértil, bastante buena. Se entiende que esa era la tierra en donde fluía leche y miel. Y Judá, bueno, pues tenía las regiones bajas, las regiones hacia el sur, que no estaban tan nutridas, pero que representaban estratégicamente un punto importante, porque era el camino a Egipto preferente, porque del otro lado, pues estaba, como hemos dicho, el desierto. Lo único que tenía Judá de particular y atractivo, de hecho, era su templo. Había mucha gente que hablaba acerca del templo de Jerusalén y las riquezas que guardaba. Y de hecho, en los textos bíblicos constantemente escuchamos y leemos acerca de que el pueblo de Judá traía todos sus tesoros al templo, el templo estaba lleno de piedras, de oro, de cosas preciosas, y eso es lo que llamaba la atención. Y pues dice el texto bíblico que Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó pues este templo. Entonces, Babilonia invade, según los historiadores, hacia el 597 antes de Cristo. Y se llevó, como leímos en el pasaje, a muchos judíos de clase acomodada. Y es aquí donde yo les comentaba que a diferencia de Asiria, Babilonia fue bastante inteligente porque ellos sabían que no podían resquebrajar la identidad cultural y como nación de los judíos, aunque esto de alguna forma representaba una amenaza, pero les había resultado muy bien su alianza con los caldeos, con los edomitas, que también son vasallos de Babilonia, en el que son pueblos que están controlados, que tienen una identidad y que en algún momento, a la hora de la guerra, como eventualmente pasó después, les ayudaron en su lucha contra los persas, que los persas finalmente derrotaron a Babilonia y los invadieron. Pero otra cosa que hicieron Babilonia con los judíos fue que permitieron que conservaran, de hecho, pues también su propia religión. En Judá les permitieron que conservaran sus propios territorios. Pero desafortunadamente algo que también sucedió fue que Babilonia no permitía que los judíos tuviesen una especie de supremacía en su territorio. Y esto se ve cuando los judíos que van al exilio posteriormente regresan y se dan cuenta que en su territorio, bueno, pues ya están viviendo caldeos, árabes, edomitas, de toda clase, que incluso hasta se han mezclado con los judíos locales. Pero regresando hacia Babilonia, bueno, pues ellos siguen extendiendo su territorio, siguen ganando batallas, pero desafortunadamente, como todo gran imperio, bueno, pues se va levantando un imperio un poco más organizado, más importante, y se levanta precisamente Ciro el Grande, Ciro el Libertador, Ciro el Ungido, en algún momento incluso Isaías así lo llama, porque Ciro va a ser aquel que no solamente destrone a Babilonia y lo regrese a su lugar y sáquense de aquí porque no los queremos más. Y Ciro es el que promulga ese gran edicto que permite que los judíos regresen a la tierra, a Jerusalén, y con Ciro se terminan 70 años de cautiverio. Y bueno, pues desafortunadamente o afortunadamente Babilonia, bueno, pues aprendió la lección. A partir de entonces Babilonia ya no representó ninguna amenaza, aunque no se puede negar en los textos bíblicos que Babilonia tuvo una gran influencia para el pensamiento judío, lo cual no sé si lo podamos analizar en otro estudio, pero solamente les comento que de Babilonia, por ejemplo, los judíos recibieron la influencia con respecto a cómo dividieron posteriormente su calendario. Si usted se fija, el calendario judío y el babilonio es idéntico. Y solamente se los digo como tarea en la manera en que los babilonios influenciaron en muchos aspectos a los judíos, tan así que también se nos dice que en algunos casos
hasta ostentaron nombres babilonios algunos de estos judíos tan importantes. Esto, bueno, pues vamos a concluir diciendo que a pesar de la disciplina y a pesar de los grandes imperios, bueno, Dios demuestra, hermanos, que salvaguarda a su pueblo. Dios está al cuidado de su pueblo. Dios está al cuidado de los suyos y no permite que ninguna nación, por muy poderosa que sea, los distribuya. Durante el exilio, por supuesto, bueno, los judíos aprenden a confiar en Dios, a continuar con su fe, lo cual ayuda para preservar una teología que les va a ayudar a sobrevivir y a enfrentar su cautiverio y lo que venga más adelante. Pero hermanos, espero que esto sea de bendición para ustedes. Me gustaría eh, pues compartir un poquito más. Es una historia apasionante. Esta etapa de la historia de Israel me gusta mucho. Y bueno, solamente me resta decirles, hermanos, lo que vamos a leer la próxima semana, ya semana 33. Ya estamos leyendo acerca de Jeremías, el gran profeta, y esperamos hacer un estudio la próxima semana. Hermanos, que Dios me los bendiga y que les guarde en el hueco de su mano.